Esta historia no me pertenece, pero si quieren apoyar el canal pueden suscribirse o unirse como miembro para ver los vídeos hasta una semana antes de que se publiquen, eso me ayudaría un montón. Comencemos con la historia XXXX. Locura experimental. La maldición, presa del pánico, de repente sintió desaparecer la pesadez. Aliviado, pensó que podría volver a moverse, pero su alivio duró poco. Intentó moverse, pero nada respondió. Sus extremidades, sus brazos torcidos, sus piernas deformadas, ya no reaccionaban. Era como si hubiera olvidado cómo utilizarlos, como si su cuerpo se hubiera escapado de él. Comenzó la maldición, con la voz temblorosa. Ryosuke inclinó la cabeza hacia un lado, curioso. Entonces, ¿qué sensación prefieres? ¿El anterior, donde pesabas tanto como una montaña, o este, donde ni siquiera sabes moverse? La maldición gimió, incapaz de responder. En realidad, no importa, continuó Ryosuke, encogiéndose de hombros. Como pensaba, vosotros, maldiciones, tenéis dos luces dentro de vosotros. El alma y el espíritu. Fascinante, ¿no? Miró la maldición con una enigmática sonrisa. Bueno, veamos qué sucede cuando estás realmente a máxima potencia. En un instante, la maldición sintió que una fuerza terrible se apoderaba de su mente, aplastando su personalidad. Todo lo que era, todos sus recuerdos, sus pensamientos, fueron barridos, reemplazados por una única y abrumadora obsesión. Matar al humano que tenía delante. Ahí tienes, ahora eres libre. Inmediatamente, la maldición recuperó el control de sus miembros. Sin dudarlo un segundo, el monstruo se volvió loco. Sus brazos retorcidos arremetieron con una violencia increíble, su cuerpo deforme atacó a Ryosuke como una tormenta de pura furia. La energía maldita emanaba de él, atravesando el aire, con las palas del viento arremolinándose a su alrededor como tornados furiosos. Ryosuke, todavía agachado, se paró tranquilamente ante esta avalancha de destrucción, con una sonrisa en sus labios. Eso es todo. Dale todo lo que tienes. Ryosuke saltó hacia atrás, con el corazón acelerado, mientras la maldición se abalanzaba sobre él con una rabia incontrolable. Ráfagas de viento agudas estallaron en todas direcciones, devastando el espacio a su alrededor. El suelo tembló bajo la fuerza de los golpes, las paredes se agrietaron y el aire se volvió pesado, cargado con la energía destructiva que irradiaba la criatura. A pesar del caos circundante, Ryosuke mantuvo la calma. Su mirada se agudizó y, con un gesto de confianza, comenzó a transmutar el entorno que lo rodeaba. El suelo bajo sus pies se retorció, elevándose en púas irregulares, mientras columnas de tierra se disparaban para bloquear los furiosos ataques de la maldición. El aire frente a él, una vez intangible, se volvió tan sólido como un vidrio a prueba de balas, deteniendo las palas del viento en seco. El paisaje se deformó bajo la fuerza de su intercambio. Secciones enteras del edificio se desmoronaron por los impactos, las ventanas se rompieron y el suelo se fracturó como vidrio bajo la presión. De repente, una enorme mano de viento se materializó ante la maldición, estrellándose contra Ryosuke con una fuerza devastadora. Los dedos de la tempestad se cerraron a su alrededor, tratando de aplastarlo como a un insecto. El suelo se agrietó bajo el impacto y el aire se arremolinó en un vórtice de pura violencia. Atrapado en las garras destructivas, Ryosuke sonrió levemente, sin un toque de pánico. La mano del viento desapareció como si nunca hubiera existido. La energía maldita que rodeaba a Ryosuke devoró el ataque de la maldición, reduciéndolo a nada. Se mantuvo erguido y sus ojos brillaban de diversión. ¿Eso es todo lo que tienes?, murmuró, más para sí mismo que para su oponente. La maldición rugió de furia, sus múltiples bocas emitían un grito penetrante que reverberaba en el aire. Cargó contra Ryosuke con renovada ira, pero antes de que pudiera alcanzarlo, el suelo volvió a moverse. En una fracción de segundo, Ryosuke endureció la tierra bajo los pies de la maldición, haciéndola tan dura como el acero. El monstruo se encontró atrapado, encerrado en un bloque de piedra reforzado, incapaz de moverse. El silencio cayó brevemente. Ryosuke se acercó a la maldición y observó a la criatura mientras luchaba desesperadamente por liberarse. ¿Es esto realmente lo mejor que puedes hacer?, preguntó Ryosuke en tono neutral, casi decepcionado. Se quedó allí, con los brazos cruzados, como un científico que evalúa un experimento incompleto. Entonces, de repente, Ryosuke sonrió. La maldición, todavía atrapada en la roca, rugió. El aire a su alrededor comenzó a vibrar y, en un instante, toda la escena cambió. Las ruinas del hospital desaparecieron, reemplazadas por un mar de vientos arremolinado.
El suelo bajo sus pies parecía desaparecer y ahora flotaban en el aire, rodeados de violentas tormentas que aullaban en todas direcciones. Ryosuke se sintió arrastrado por la tempestad, pero no tenía miedo. Al contrario, sonrió. Entonces, esto es todo, susurró, mientras el viento azotaba su rostro. Se echó a reír, una risa genuina y emocionada. Así se siente una expansión de dominio. La segunda quimera, la maldición, había desatado su técnica definitiva. Ahora estaban atrapados en su dominio, un espacio donde tenía control absoluto. Aquí, el viento no era solo una herramienta de destrucción, sino una fuerza de la naturaleza que obedecía a todos los caprichos de la maldición. Ráfagas giraban alrededor de Ryosuke, amenazando con destrozarlo en cualquier momento, pero se quedó quieto y su sonrisa se ensanchó. Perfecto. Sus ojos brillaron con una luz salvaje. Sabía que eras capaz de esto. La maldición, situada en el centro de la vorágine, miró a Ryosuke con puro odio. Sus múltiples ojos ardían de furia mientras enviaba ráfagas de viento aún más violentas hacia él. Espadas de aire invisibles atravesaron las púas de la roca, pero Ryosuke las disipó con facilidad. ¿Entonces esto es lo que es un dominio? Ryosuke se burló, con una sonrisa burlona en sus labios. Impresionante. De hecho, tus ataques se han vuelto imparables. Si no fuera por revisión, la maldición rugió de rabia, aislándolo, y los vientos a su alrededor se intensificaron. El esquí, o lo que parecía ser el esquí, se oscureció cuando se acumularon nubes negras y un rayo atravesó el horizonte. ¡Oh! Ryosuke inclinó la cabeza. Los rayos comenzaron a golpear con un frenesí incontrolable, los rayos se estrellaron en todas direcciones y se estrellaron contra el suelo con una fuerza inimaginable. El aire apestaba a azufre chamuscado, mientras ráfagas furiosas giraban en espiral, tratando de aplastar a Ryosuke. Pero en el centro del caos, Ryosuke mantuvo la calma, casi indiferente. El rayo se lanzó hacia él, pero en lugar de golpear, los rayos se desvanecieron en un suave brillo azul, disolviéndose antes de que pudieran siquiera tocarlo, como si hubieran olvidado su propósito destructivo. Aterrador, murmuró, con su voz teñida de admiración mientras observaba cómo los rayos se disipaban a su alrededor. Verdaderamente impresionante. Frustrada por su fracaso, la maldición lanzó otra serie de devastadoras ráfagas de viento. Furiosos vendavales soplaron en el aire, pero Ryosuke, aún inmóvil, siguió sonriendo. Debe ser una maldición de grado especial, dijo Ryosuke con calma helada mientras dispersaba sin esfuerzo los relámpagos y los vendavales. Su sonrisa se amplió. El paisaje que los rodeaba empezó a temblar, como a punto de romperse. Los vientos aulladores se debilitaron, la energía que giraba a su alrededor perdió su intensidad y, en un instante, todo desapareció. El dominio de la maldición se desintegró, fragmentándose en miles de fragmentos de luz que se evaporaron en el aire. El territorio maldito se derrumbó como un castillo de naipes, devolviendo a los dos oponentes al mundo real, en medio de las ruinas humeantes del hospital. La maldición, que ahora se encontraba en el centro de los escombros, permaneció inmóvil. Su cuerpo grotesco estaba congelado y sus ojos, alguna vez furiosos, ahora no reflejaban nada. La energía maldita que lo rodeaba había desaparecido, dejándolo impotente, incapaz de moverse. Ryosuke caminó lentamente hacia la maldición y sus pasos resonaron en el suelo devastado. Se detuvo justo enfrente. «Paremos aquí», murmuró, con las palabras colgando en el silencio. Aunque este es un lugar aislado, no hay garantía de que no atraiga atención no deseada. Ryosuke suspiró y se inclinó para recoger un pequeño guijarro a sus pies. Lo hizo rodar entre sus dedos, observando de cerca cómo la piedra comenzaba a cambiar. Poco a poco se transformó en una pequeña perla negra, ligeramente brillante. Ryosuke dejó que la perla se deslizara entre sus dedos, con una sonrisa de satisfacción tirando de sus labios. «Y ahora te convertirás en mi segunda quimera», dijo en voz baja, su voz casi canta. Se acercó a la maldición, levantando la perla a sus múltiples ojos. En un instante, el enorme monstruo fue absorbido por la perla, su cuerpo se desintegró y se redujo a un mero rastro de energía que desapareció en el objeto. Ryosuke miró la perla que tenía en la mano. Se le escapó una risa tranquila, llena de una sensación infantil de satisfacción. Se metió la perla en el bolsillo y miró las ruinas detrás de él. El mundo había vuelto a quedar en silencio, como si la batalla épica que acababa de desarrollarse nunca hubiera ocurrido. Solo quedaron los restos del hospital en ruinas, testimonio de la violencia que había sacudido este lugar. Ryosuke estiró los brazos, una expresión casual en su rostro. «Vine, esa fue una experiencia muy satisfactoria», dijo, frotándose la barbilla. «Ahora necesito encontrar mi bolso, qué molestia».
De vuelta a casa, Ryosuke dejó escapar un suspiro de alivio cuando finalmente vio su bolso, medio enterrado bajo un montón de escombros. Se acercó y lo liberó suavemente. La bolsa parecía intacta y sonrió, recordando la precaución que había tomado antes de la pelea. Había reforzado el material con su técnica, fortaleciendo las fibras para soportar presiones y golpes. Bunsan. En situaciones como esta, siempre tenías que estar preparado para proteger tus pertenencias. Arrodillado, abrió la bolsa y sacó su teléfono. La pantalla se iluminó, proyectando un brillo azulado en su rostro. Parpadeó mientras marcaba la hora. Casi la 1 de la tarde. Una expresión desconcertada cruzó por su rostro. Había llegado alrededor del mediodía y el lugar estaba bastante lejos de todo. Sin embargo, parecía que la batalla había durado más de 1 hora. Es una locura cómo el tiempo se desdibuja durante una pelea, murmuró, profundamente pensado. El torbellino de energía, la tensión, la adrenalina, debe haber alterado su sentido del tiempo. Ryosuke se puso de pie y metió su teléfono en el bolsillo mientras miraba alrededor de las ruinas del hospital. Todo el patio parecía un campo de batalla. Las paredes quedaron destrozadas, trozos de hormigón quedaron esparcidos y el suelo quedó abierto por profundas grietas. Sabía que una destrucción como esta no pasaría desapercibida. Bueno, esperamos no haber hecho demasiado ruido, dijo en voz alta, casi como si intentara convencerse a sí mismo. Escaneó el patio y sus alrededores, con los ojos fijos en busca de signos de movimiento. Nada. Ningún movimiento sospechoso, ninguna figura acechando en las sombras. Pero sabía que eso no significaba mucho. A veces las cosas más peligrosas eran las más tranquilas. Sacudió la cabeza. Si hay alguien cerca, será mejor que arregle este desastre antes de que atraiga atención no deseada. Una ola de poder irradiaba desde sus pies, ondeando en el aire. Lentamente, el suelo empezó a temblar. Trozos de escombros se levantaron, guiados por una fuerza invisible, y comenzaron a regresar a sus lugares originales. Las paredes derrumbadas se levantaron, las grietas del suelo se sellaron y las ventanas rotas se repararon en un abrir y cerrar de ojos. Los escombros encajan como piezas de un rompecabezas gigante, reconstruyendo el edificio como lo había sido antes de la pelea. Ryosuke retrocedió unos pasos, admirando su trabajo. El hospital tenía casi el mismo aspecto que antes, aunque se le escaparon algunos detalles. No había recordado todos los matices del daño anterior, pero en general se mantuvo sólido. No está nada mal, murmuró, con una sonrisa de satisfacción tirando de sus labios. Se cruzó de brazos y asintió con aprobación. Casi parece que aquí no pasó nada. Aún así, un destello de incertidumbre cruzó por su mente. Recordó escenas del manga donde los personajes usaban barreras para ocultar sus batallas o minimizar el daño en el mundo real. Aún no dominaba esa técnica. Por un momento se preguntó si había hecho demasiado ruido, si las ráfagas de viento o las ráfagas de energía habían llamado la atención de algún transeúnte o, peor aún, de alguien con malas intenciones. Su mirada recorrió la zona por última vez en busca de algún signo de vida. Nada parecía amenazador, pero nunca se podía tener demasiado cuidado. Por si acaso, será mejor que salgas rápido de aquí, se suspiró. Se enderezó, se puso la correa del bolso en el hombro y giró hacia el camino que salía del recinto del hospital. El edificio había vuelto a su espeluznante silencio, casi pacífico, como si la titánica batalla que se había desatado hace apenas unos momentos nunca hubiera ocurrido. No quedó rastro, salvo el ligero temblor en sus manos, un efecto persistente de la adrenalina que aún recorre su sistema. Ryosuke echó un último vistazo al hospital y luego se encogió de hombros. Eso fue, extrañamente satisfactorio, murmuró, frotándose la barbilla mientras hablaba consigo mismo. Luego, con una sonrisa divertida, añadió. Muy bien, será mejor que llegues a casa antes de que me regañen por estar fuera demasiado tiempo. Sin mirar atrás, se alejó con paso casual, dispuesto a seguir adelante con su día como si nada hubiera pasado. Siguiente capítulo. Apresúrate a adquirir conocimientos XXXX. Continuará.